Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar del denominado caballo de Troya de la responsabilidad solidaria. Tenemos un experto que nos va a platicar de este tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a hablar de un tema particular en materia fiscal de la responsabilidad solidaria, de ciertas características de esto que puede acontecer en el devenir de una empresa, y tenemos de invitado a un experto en el tema, el doctor Juan Alberto Carrasco. Mi querido Jaime, gracias por invitarme. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, estamos en una época en que el Estado no goza precisamente de buena salud financiera, tiene un gasto corriente... Buena salud mental, diría yo. Bueno, además, más allá de eso, no hay dinero, ¿no? O la locura con dinero, pues a lo mejor se podría compensar, pero no habiendo dinero, pueden pasar otras cosas en nuestro país. Y resulta que pues, el ámbito de lo fiscal, el ámbito empresarial tan denostado en los últimos tiempos, pues finalmente es quien tiene que sostener a la economía. Y bueno, pues nos damos cuenta que las empresas, en otra ocasión lo platicamos, van y vienen, mueren, surgen otras, pero las responsabilidades fiscales incumplidas ahí se quedan y quedarán a cargo de otras personas. ¿Qué es la responsabilidad solidaria, Juan Alberto? Fíjate que la responsabilidad solidaria es una figura que nace básicamente en el derecho civil. Es una garantía que le dan al acreedor para que pueda tener la certeza de cobro. Y se pueda facilitar pues justamente que el acreedor recupere su patrimonio. Entonces, en esencia y sin desviarnos mucho, diríamos que justamente eso es una figura que nace primariamente en el derecho civil, y vemos que esta figura ha ido migrando a diferentes especialidades o ramas del derecho, porque encontramos la responsabilidad solidaria con sus propias características, pues en el derecho civil ya decíamos, en el derecho penal, en el derecho familiar, en el derecho laboral y bueno, en este caso en el mercantil, por supuesto, y ahora pues en el derecho fiscal ha ido tomando relevancia cada vez más. Pero a ver, se suele confundir, y me parece que no es lo mismo, a la responsabilidad solidaria con la responsabilidad subsidiaria. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Pues mira, la diferencia es que la responsabilidad solidaria, el acreedor puede indistintamente y de manera conjunta exigir el pago a cualquiera de los deudores. Eso es solidario, ¿no? Eso se da en la responsabilidad solidaria. Si el acreedor tiene un crédito, un saldo a favor, un derecho, y tiene a 3, 4, 5 personas, bueno, a cualquiera de los 5 en el mismo momento les puede exigir el pago y recuperar sus derechos en forma parcial de cada uno o total de alguno de ellos. La subsidiaria, bueno, esa nace cuando el deudor principal no puede cumplir con su obligación y entonces entra el deudor subsidiario, ¿no? O sea, esta empresa tenía que pagar $1,000,000 de pesos, ya no pudo pagar el millón, pudo pagar 700,000, bueno, ahí entra el subsidiario. El subsidiario. Si lo ponemos así, y si no me podrás corregir, yo tengo un adeudo con 2 solidarios, le puedo cobrar a uno, a otro o a los 2 en conjunto, según lo que nos acabas de decir. Es correcto. Y si es subsidiaria, me parece un equivalente a la figura del aval. Yo voy a cobrarle al deudor principal y si este no puede pagar, entonces voy con el aval, que sería el subsidiario. Y el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación refiere precisamente a una responsabilidad solidaria y dice que son responsables solidarios con el contribuyente y hace un listado de una serie de
posibles personas que serían solidarias. Y supuestos. Sin embargo, en los procedimientos que ordinariamente hacen las autoridades tributarias, pues normalmente van respecto del obligado principal. Si es una persona moral, van por la persona moral. Y después dice, y son responsables solidarios, por ejemplo, el administrador único bajo determinados supuestos. La fracción décima, que es la más estudiada, ¿no? De socios accionistas, y te da cuándo sí, cuándo no, y en qué momento. Pero no por esas características, esta responsabilidad solidaria podría tomar un carácter más de subsidiario que de solidario, porque dice, y primero es la persona moral, pero si no, después los socios accionistas. Fíjate que es un tema muy fino el que tú estás tocando, un tema profundo, y estamos justamente tocando una línea la delgada línea roja. Había una película por ahí, me parece, ¿no? Es justamente, estás entrando en ese borde, y yo todavía le voy a echar más sal y pimienta a lo que tú estás diciendo. Estamos en presencia de sustitución de deudor. Estamos en presencia de sustitución de deudor. Atinadamente dijiste que esto se le está conociendo como el caballo de Troya de la responsabilidad solidaria. Nos estamos yendo con la finta, creo que a la mayoría de los colegas, y por supuesto a la gran mayoría de los empresarios, les ha pasado de noche esta reforma que hubo para 2022. Nos fuimos con la finta del reciclo. Todo mundo, el reciclo, el CFDI 4.0, la carta aporte, y fueron como los buscapiés que se fueron todos. No, señores, vean por favor, estudien por favor la fracción cuarta del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Sí, me parece que hay ahí un tema que entre líneas, porque es entre líneas, no es una definición precisa, precisamente de ello quisiera que habláramos en el siguiente segmento. Hay una búsqueda entre líneas de personas que por prácticas debidas o indebidas se han hecho de negociaciones o de parte de negociaciones y que hoy pudieran estar inmersos en esta responsabilidad solidaria. Sin embargo, si te parece, vamos a hacer un corte para hablar de ello de forma más amplia. Estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, no se vaya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta aporte existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos a estos diálogos fiscales y estamos con el doctor Juan Alberto Carrasco. Y cuando planteamos esta entrevista, esta charla, este diálogo fiscal que tenemos hoy, decías, hay una parte de la responsabilidad solidaria del artículo 26 del Código, una reforma para 2022 en la fracción cuarta, que refiere precisamente a los adquirentes de negocios. Y decías, cuando alguien adquiere un negocio, será responsable solidario respecto del que originalmente ostentaba la titularidad del negocio, incluso por las contribuciones causadas cuando él ni siquiera estaba. O sea, yo me hago de un negocio y entonces me hago también de las obligaciones fiscales causadas, es decir, que ya se dieron los supuestos jurídicos o de hecho que dan nacimiento a la obligación fiscal de una responsabilidad que a mí no me competía cuando adquiero un negocio. Y que probablemente ni la conoces. Y que probablemente ni lo conozco. Yo adquiero un negocio y no sé si aquel traía contribuciones detrás de este momento. Lo que es preocupante, me parece a mí, por una serie de definiciones mal definidas, es el cambio para 2022, en donde dice, bueno, eso se ratifica ahora,
con los supuestos en los cuales debemos entender que una persona es un adquirente de negocios. ¿Cuál es la reforma para este año, a grandes rasgos, Juan, de la responsabilidad solidaria de la fracción cuarta de los adquirentes de negocios? Fíjate que en el segmento anterior decías con precisión quirúrgica algo muy cierto. Si nos ponemos muy dogmáticos desde el punto de vista de la academia, pues nos tendríamos que preguntar si estamos en presencia de la responsabilidad solidaria o subsidiaria. Pero eso es en términos de la fracción décima, que es la que más nos atrae, la verdad, el estudio de la fracción décima. Pero chequen ustedes, la fracción cuarta se da no es subsidiaria, es sustitución de responsabilidad. Incluso por ahí me di a la tarea de buscar algunos antecedentes y es terrible. Ya hablabas de esta distopía que estamos viviendo al principio del programa, cuando decías que nos falta salud mental al Estado, ¿no? Le falta salud mental y pareciera que es cada vez más evidente, pero bueno, fíjate que hay un antecedente. Esta figura que están implementando a partir de 2022 estaba vigente en el Código Fiscal de 1938, donde lo que veíamos hablaba de una sustitución. Entonces, en realidad, la fracción cuarta de lo que nos habla es de una sustitución inmediata. No hace falta que se den los supuestos de la fracción décima, por ejemplo, que dice, bueno, el socio será responsable si A, B, C, D, si incumple, si no hay contabilidad, si no alcanza a cubrir el crédito fiscal, etcétera. No, aquí es al momento. En el momento mismo que tú adquieres una negociación, en ese momento ya adquiriste la responsabilidad y volviste a poner el dedo en la llaga sobre contribuciones causadas. Señores, ¿qué es la contribución causada? Aquella que ya nació a la vida jurídica porque ya se dieron los supuestos, como bien decías, y que probablemente no está determinada, porque tú sabes que en términos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, bueno, se da la causación de las obligaciones fiscales, de los créditos fiscales, y pudiera ser que no han sido determinados ni por el contribuyente ni por la autoridad. Sin embargo, el adquirente de la negociación ya es responsable de esas contribuciones. Sí, a mí lo que digo, eso podríamos entenderlo. Si yo, por ejemplo, me hago de una herencia, bajo las condiciones que esto requiere, me hago de un patrimonio y digo, los activos, pasivos, todo es mío. Creo que ahí incluso si hubiera obligaciones fiscales serían mías, salvo que repudie la herencia. Si me hago de una negociación, a lo mejor podríamos entender, bueno, te haces de la negociación y si la negociación tiene, vamos a ponerlo así, vicios ocultos, obligaciones incumplidas, que ni siquiera están declaradas y que después pueden ser detectadas, pues a lo mejor te haces de la obligación fiscal. Pero esta reforma para 2022 a mí me parece, decías tú, el caballo de Troya, porque puede entrar a buscar respecto a obligaciones que están mal definidas en el código, que dejan un amplio espacio para la incertidumbre jurídica, y comenzando incluso por los supuestos en donde se entiende que hay un adquirente de negocios. Dice, si hay una transmisión total o parcial de activos o de pasivos, entonces tú eres un adquirente de negocios. Es una bomba de tiempo, eso es, híjole. Lo platicabas tú, y la verdad es que a mí me parece impreciso, me parece inacabado el concepto, porque 100%. Puedo comprar un coche, puedo comprar un inmueble, y resulta que era de un negocio, y yo lo voy a ocupar para otros fines. O sea, me entendería yo como adquirente de negocios, o en un acto de buena fe o una negociación mercantil, yo asumo una deuda que originalmente te competía a ti, y entonces me convierto en el adquirente de negocios, porque al final del día es lo que dice este inciso A de esta fracción cuarta del 26 del Código. Pues mira, acabas de soltar, tomaste una UCI de conceptos y disparaste. Hay muchos conceptos que tendríamos que desarrollarlos, pero no de tiempo, pues no nos los permite en esta ocasión. Sin embargo, vamos a tocar algunos puntos muy importantes de todo lo que acabas de decir, porque dijiste muchas cosas trascendentes. La primera es que esta fracción nos habla de adquirente de negociación. Tú sabes que, bueno, pues la ley no es un diccionario de términos, existen lo que son los conceptos jurídicos indeterminados, y aquí estamos en presencia de conceptos jurídicos indeterminados, porque lo primero que nos preguntamos es, ¿qué entendemos por negociación? Fíjate, porque no están diciendo a los adquirentes de personas morales, porque entonces te ubicarías en la fracción décima. Aquí lo que te están diciendo es, están desvinculando muy arteramente la persona moral o la persona física de la unidad de negocio.
Entonces, si tú la adquieres total o parcialmente la unidad de negocio, estás adquiriendo un negocio. No dices si lo compraste. Pudiste haberlo heredado, embargado, intercambiado, etcétera, pero en sentido estricto, cuando nos habla, chéquense, nos habla de activos, entonces... Y pasivos, además. Y pasivos, claro, personal. Si tú te contratas, te jalas el talento de la competencia, en sentido estricto estás comprando la negociación y en sentido estricto te estás haciendo responsable por las contribuciones causadas. Ojo con eso, no lo quito el dedo del renglón, causadas, porque puede estar causada, no determinada. Y cuando se determine, tú serás responsable por esas responsabilidades. Por eso digo que es el caballo de Troya. Hablas de personal y precisamente el año pasado, la reforma de la famosa subcontratación, eliminación que no fue eliminación y todo esto, hay mucha gente que trajo para sí, trabajadores que antes estaban con una contratista. Entonces, el inciso F habla específicamente del tema. Si te parece, digo, no podremos tocar todos, pero sí podremos hacer una remembranza amplia de la fracción. Si te parece, vamos a hacer un corte y regresando, vamos al último bloque de diálogos fiscales. Estamos hablando de responsabilidad solidaria y de cómo podemos meternos en problemas que ni siquiera eran nuestros. No se vayan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soler. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos Pues aquí en bienvenido a dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tenemos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. donde ponemos a tu alcance. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Pues regresamos a diálogos fiscales. Híjole, peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo. Por supuesto es que además derivan de condiciones que surgen de otras modificaciones legales, en este caso del ámbito laboral. Decías la transmisión total del activo del pasivo, pero también sí coincide, si hay una identidad, dice el código, si hay una identidad de los órganos de dirección de una persona moral, si hay una coincidencia en la identidad de los representantes legales, si hay una identidad total o parcial de los proveedores. O sea, imagínate que nos dedicamos a lo mismo y tenemos una identidad, tenemos una coincidencia con los proveedores, también se entiende que adquirimos una negociación. Efectivamente. Acabas de decir el punto por el cual coincido completamente contigo, que es peligrosísimo lo que está pasando, lo que están haciendo. Ahí está la verdadera reforma fiscal, que dijeron que no iba a haber reforma fiscal. Señores, no es cierto. Una mentira más. Sí hubo una reforma fiscal, no en términos de impuestos, pero en esos términos estamos viviendo una involución y una deformación tristísima del derecho fiscal. Tú y yo, pues la verdad es que somos apasionados del derecho fiscal y pues es deprimente ver lo que está pasando, ¿no? Sí, hay casos, digo, esos locales que vemos, vamos pasando por la calle y hoy, como se dieron las condiciones económicas de la pandemia de salud, pasamos por las calles y vemos múltiples negocios que dice se traspasa. Y resulta que uno de los supuestos que a mí me llama la atención de este artículo 26 es si hay una identidad de domicilio, si hay una identidad de las mercancías que se venden. No compraste otra cosa, sino el negocio. No, y a lo mejor... Es lo que te está diciendo la fracción. Si hay un traspaso, yo tengo los muebles, yo tengo vendo lo mismo, y un buen día llega la autoridad fiscal, llámese SAT, Seguro Social, Infonavit, y si aquí había trabajadores, aquí había cuotas, tú estás haciendo lo mismo, con lo mismo, en el mismo lugar, habría una identidad Pálmale. total. Tú en un ámbito práctico, va a llegar la autoridad y te va a querer determinar, y dice, no eres el que estabas, pero eres uno nuevo, que te consideras, para efectos del artículo 26, fracción cuarta, un adquirente de negocio. ¿Cómo van a ser esos procesos? No existen.
Hace rato dijiste algo muy cierto, definir lo indefinido. Aquí, además, independientemente de que estamos en presencia de conceptos jurídicos indeterminados, no hay un proceso. Este proceso es tan invasivo, tan intrusivo, tan peligroso, que debe estar perfectamente regulado. Deben establecernos los plazos, las garantías de audiencia, los procedimientos, la metodología, cómo se va a llevar todo esto. A mí lo que me preocupa es que ya sembraron la semillita y pues sabemos que las autoridades, el Estado litiga legislando, entonces con los años iremos viendo cómo esto lo empiezan a perfeccionar para su aplicación, porque hoy en día yo te diría sería imposible que lo aplicaran por tantas indefiniciones, por tanta deficiencia legislativa en esta fracción, pero el problema es que ya está. Sin embargo, y si me lo permites, quiero hacer un comentario para que no terminemos tan paniqueados como dicen. Bien dicen que en el veneno está el antídoto, ¿no? Nos están dando un regalo fabuloso que a algunas personas bajo ciertas circunstancias les podría beneficiar. Y aquí, pues ustedes pésquenmela, lo voy a dejar un poquito al aire, pero necesito que le echen tantita imaginación. ¿Qué nos señala esta fracción de la responsabilidad solidaria? Y ya decía yo que en el veneno está el antídoto. Serán responsables solidarios hasta por el monto de la negociación. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres salvar un negocio? Porque a veces el negocio, decíamos en alguna ocasión, ya es un zombie corporativo que está viviendo, pero ya está solo prolongando su agonía. Van a llegar, lo van a embargar, lo van a destazar, lo van a despedazar. Si venden la negociación como unidad económica sobre un crédito que tenía de 50 millones de pesos, pero la negociación la venden en 100,000 pesos, el adquirente será responsable hasta por el monto que pagó. Entonces salvas la unidad económica, ya no pueden venir a embargarte la franquicia, la marca, los automóviles, o sea, el negocio va a seguir operando. Por supuesto, subsistirá la obligación solidaria de primigenia, pero la unidad económica la puede salvar con esta misma fracción. Sí, el tema es que serán procesos complejos, procesos con costos, procesos además subjetivos, me parece que tienen alto grado de subjetividad. Porque caen en la discrecionalidad, y tú sabes que la discrecionalidad justamente nos lleva a lo que tú estás comentando, diagonal corrupción. Sí, pasa y lo comentamos antes de entrar a este segmento, que la reforma laboral, la de 2021, la de abril de 2021, para la subcontratación, la que le da ciertas características diferentes, la que supuestamente lo elimina. Al final del día me dijo, tú tienes que traer a tu unidad económica aquellos trabajadores que sean parte del objeto económico de la persona moral o de la actividad económica preponderante. Entonces, trabajadores que estaban en una empresa de subcontratación se incorporan a la unidad de negocio que a decir del legislador les corresponde. Y a partir de ahí nos ubicamos en los supuestos del inciso F de esta fracción cuarta, porque dice cuando haya una identidad total o parcial de los trabajadores inscritos al Seguro Social. ¿Cómo lo entenderíamos esto? Entonces, si yo me traje trabajadores, soy responsable de una empresa de estas, de las multicriminalizadas empresas de outsourcing, que tienen adeudos fiscales sumamente importantes o sea, porque dices tú hasta el valor de la negociación, pero ahí no hubo una adquisición de negociación, sin embargo en el supuesto legislativo está el concepto, ¿no? Sí, efectivamente, aquí lo peligroso es que hablan parcial o totalmente, y cuando hablan de parcial, bueno, ¿qué es el 1% de la nómina? ¿El 99% de la nómina? ¿A partir de cuándo lo consideramos parcial? Parcial, parte del todo, ¿no? Entonces, si hay 10,000 trabajadores en una empresa enorme como, no sé, una fábrica de autos, como podría ser la Volkswagen, digamos que tiene 10,000 trabajadores, tú te traes un trabajador, parcialmente ya coincidiste. ¿Me explico? Hace rato ponías el tema de los proveedores, tú y yo nos dedicamos a lo mismo, de repente me entero que pues tienes un proveedor que te da un excelente servicio, una calidad excepcional y un precio inmejorable, pues yo también lo busco. Entonces, bajo este supuesto están diciendo, no,
Tú no tienes el mismo proveedor, tú le adquiriste El negocio, el negocio. Y es que recordemos una cosa, en esta involución del derecho fiscal, lo que estamos viendo es el sospechosismo, el derecho fiscal de la sospecha, ¿no? O sea, yo sospecho que no tienes un proveedor, yo sospecho que no le compraste un activo, yo sospecho que no le contrataste. Lo que yo sospecho es que tú le compraste el negocio para no pagarme impuestos. Pero haremos definiciones, digo, nos dejas una... No, esperemos que no las den, esperemos que sí las dejen. Pero si nos dejas una duda y nos haces ver algo que quizá muchos no teníamos contemplado. Juan Alberto, como siempre, te agradezco mucho que nos acompañes. Al contrario. A toda la gente que estuvo con nosotros, los esperamos la próxima semana en una emisión más de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Gracias.